Muy buenos días. Comienza la comparecencia en rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Muy buenos días, doctor. Hola, muy buenos días. Bueno, como ven, vamos dando pasos en la evolución de esta epidemia, vamos pasando fases y eso también se nota en la forma en la que vamos tratando de comunicar los datos, vamos tratando de comunicar las acciones que se están realizando para tratar entre todos de controlarla. Hoy es el último día de la última extensión del periodo de alarma. A partir de mañana se inicia un nuevo periodo en el que el objetivo ya no es, como eran los anteriores, conseguir llegar a esa cima de la curva y doblegarla posteriormente y empezar la fase descendente, porque ya sabemos que eso lo estamos consiguiendo y que estamos ya muy avanzados. Ahora consiste en consolidarlo y empezar a pensar sobre todo en cómo vamos a ir progresivamente de forma segura y con criterios lógicos que nos puedan ir marcando claramente cómo hacerlo, pasando a una fase de, digamos, apertura de las medidas de restricción de la libertad o de restricción de la movilidad que han estado impuestas para garantizar que esta epidemia se podía controlar. Los datos de hoy, la verdad es que muestran esa tendencia clara descendente. Es cierto que, como siempre, en fin de semana hay que valorarlos con un poco de cuidado, pero la magnitud del descenso es importante. Hoy se han detectado 1.729 nuevos casos. Hemos bajado claramente del 1% de incremento diario, estamos en el 0,8% y estamos en unos números que no veíamos desde hacía ya muchas semanas. Además, si ayer hablábamos del tercer día a lo largo de esta última semana en la que detectábamos o se notificaban por parte de las comunidades autónomas menos de 400 fallecidos, hoy tenemos 288. Por primera vez desde hace mucho tiempo estamos por debajo de los 300. Y siempre dentro de lo duro que es dar este dato, es una cifra que obviamente nos indica una dirección clara de favorable de la evolución de la epidemia. Esos 288 fallecidos implican un incremento de 1,3% respecto a los datos del día anterior. Estas tendencias se ven observando ya desde hace varias semanas. Sabemos que además, por el esfuerzo que hemos hecho entre todos, se tienen que observar de una forma sostenida durante los próximos días y sabemos que, habiendo pasado ya 15 días desde que entramos en este último periodo en el que empezamos de nuevo una cierta actividad laboral, aunque todavía hay unas grandes restricciones a la movilidad, sabemos que por ahora no se está observando ningún efecto negativo en las tendencias que hemos valorado. Obviamente tenemos que seguir con mucho cuidado, no podemos exponernos a dar un paso atrás, porque dar un paso atrás sería realmente grave tanto para nuestro sistema sanitario como para la moral de toda la población. Y en ese sentido me gustaría pasar a unas reflexiones que tenemos que empezar a hacer desde ya y a discutir algunos de los aspectos que tenemos que empezar a conocer todos y a prepararnos todos desde ya para poder ir progresivamente teniendo primero esas medidas de alivio que se van poco a poco anunciando del confinamiento y de las restricciones a la población y posteriormente pasar a las fases de transición que nos tienen que llevar a la normalidad dentro del marco del coronavirus. No será una normalidad como la conocíamos hace un año, tendrá que ser una normalidad un poco diferente, una nueva normalidad en la que garanticemos que durante los próximos meses los riesgos de transmisión de la enfermedad y por lo tanto de nuevos brotes epidémicos los podemos, si no controlar del todo, es muy difícil, es un objetivo excesivamente ambicioso, sí por lo menos reducir lo suficiente para que no afecten de forma tan negativa como se han afectado hasta ahora. En ese sentido, esta mañana le hemos transmitido al presidente del Gobierno y al ministro de Sanidad, obviamente, un documento en el que le hacemos una propuesta de recomendaciones genéricas para iniciar, desde el punto de vista sanitario, para iniciar todo ese proceso de transición. En ese documento en el que recogemos la posición de muchísimos expertos consultados,
Algunos llevamos consultando con ellos desde el principio de la epidemia, otros se han ido incorporando para aspectos específicos, otros se han consultado de forma muy puntual para algunos otros puntos no específicamente relacionados con este documento, pero que han servido para nutrir lo que aparece en este documento. Pero hoy hemos conseguido prepararle este pequeño informe al presidente para que empiecen a plantearse las condiciones necesarias para poder iniciar esa fase de transición. En ese documento hablamos de 4 capacidades específicas que se tienen que reforzar a nivel nacional. Tenemos que garantizar que nuestro sistema asistencial es capaz de responder en caso de que vuelva a haber un brote epidémico en nuestro país, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, garantizando una disponibilidad de recursos suficiente. Tenemos que garantizar que tenemos los mecanismos adecuados para monitorizar toda la fase que viene de aquí en adelante y que requiere indicadores diferentes. Ayer ya lo introducíamos, pero va a requerir indicadores diferentes para valorar si estamos o no progresando correctamente. Ya no nos va a interesar tanto, aunque obviamente es uno de los indicadores principales, el número de casos, porque esperamos de aquí a muy poco tener muy pocos casos, pero en cambio nos interesará mucho si estamos siendo capaces de analizar todos los sospechosos con la oportunidad adecuada para ser capaces de tener una cierta fiabilidad de que somos capaces de detectar cualquier inicio de brote de forma muy precoz para poder ponerle coto, aislar a los casos infectados y poner en cuarentena a los contactos estrechos que pudieran en algún momento transmitir. Esa es la segunda capacidad. La tercera capacidad que tenemos que garantizar es que somos capaces precisamente de hacer ese diagnóstico. Tenemos que dotar a nuestro sistema en todos los niveles del mismo, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, de una capacidad de identificación, es decir, una capacidad de diagnóstico adecuada y, sobre todo, una capacidad de atraer y detectar correctamente a todos los casos sospechosos para poder hacerles ese diagnóstico. Esto requiere dotar fundamentalmente a nuestro sistema de atención primaria en prácticamente todas las comunidades, aunque muchas ya están trabajando duramente para cumplir con estas condiciones, dotarle de una capacidad de diagnóstico por pruebas que detecten el virus, porque lo que nos interesan son los casos que pudieran ser infecciosos y, por lo tanto, en estas circunstancias nos interesa detectar el virus o lo que llamamos antígeno más que las defensas. Y luego, además, tenemos que ser capaces de garantizar lo que ya la población está haciendo y está haciendo muy bien. Pero tenemos que conseguir mantener la tensión. Son todas las medidas de protección colectiva que hacemos entre todos. Mantener el distanciamiento social, mantener las medidas de higiene adecuadas, la etiqueta respiratoria y algunas otras. Estas capacidades se detallan hasta cierto punto opciones para permitir cumplirlas en todos los servicios sanitarios. Si todos los servicios sanitarios son capaces de demostrar que estas capacidades y estas condiciones se cumplen en sus territorios, estarán en una situación de partida que, si la situación epidemiológica lo permite, estarán en una situación, como decía, de partida para empezar la transición hacia otras fases y hacia esa nueva normalidad de la que estábamos hablando hace un momento. Todo este proceso se tendrá que guiar claramente por indicadores epidemiológicos, por indicadores de salud pública, siempre y cuando se cumplan esas capacidades que permitan responder en caso de que algo no vaya como esperamos. Y luego, además, tendremos que ser capaces de identificar las áreas geográficas a las que se podrán aplicar esa modificación de las restricciones. Obviamente, va a haber muchas medidas de alivio que se podrán aplicar a todo el territorio. Si no me equivoco, ayer el presidente indicó o anunció ya algunas que se van a aplicar en los próximos días, relacionadas con actividades a nivel individual o a nivel de convivientes de una misma unidad familiar o de un mismo domicilio que pueden hacer alguna actividad fuera de él, siempre y cuando se consideren o se garanticen una serie de medidas de control de riesgos que se propondrán desde el Ministerio de Sanidad. Pues en la misma medida que hay algunas acciones que se pueden realizar a nivel nacional, habrá otras
que por la situación específica de algunas zonas geográficas concretas se puedan aplicar en esas zonas, aunque en otras todavía no estén en esa fase. Otro de los retos que tenemos que hacer es precisamente ser capaces de definir las zonas geográficas de forma, primero, que cumplen criterios homogéneos tanto de capacidades como de situación epidemiológica, como de opción de controlar los riesgos de extensión en caso de que pase algo a otros territorios, y una vez que seamos capaces entre todos de identificar esas zonas correctamente en cada una de las comunidades autónomas, podremos también empezar a aplicar medidas específicas para cada una de ellas. Todo este proceso no se va a poder hacer si no contamos desde el primer momento, como ya estamos haciendo y trabajando duramente para que haya una integración y una coordinación muy importante con todas las comunidades autónomas. Por la parte que nos toca a la unidad con la que yo trabajo, al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, nos coordinamos con todos los niveles técnicos de las diferentes comunidades autónomas y tratamos de desarrollar todas esas capacidades y todos esos indicadores que nos van a facilitar poder pasar a las nuevas fases. Obviamente muchos de ellos requieren inversiones, muchos de ellos requieren reorganizaciones de servicios, algunos requieren incluso decisiones que pueden afectar a otras áreas del sistema sanitario. Por lo tanto, tienen que estar implicados también niveles muy superiores a los nuestros, el nivel político, los consejeros de sanidad, incluso, si me apuran, los presidentes de las comunidades autónomas tienen que estar muy implicados en todo el proceso de transición, porque las medidas sanitarias van a afectar mucho a nuestro sistema. No me cabe la menor duda de que cuando se acabe esta epidemia con la que estamos sufriendo todas estas medidas de restricción de la movilidad, cuando se acabe, no me cabe la menor duda de que habrá que replantearse aspectos importantes del funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Algunos relacionados con el área que a nosotros nos compete, otros con otras áreas, pero lo que sí que tengo seguridad es que durante todo este proceso no solo los aspectos sanitarios son importantes, sino que hay muchos otros sectores afectados y, por lo tanto, el nivel de participación y de decisión en la toma de decisiones y en el proceso, aunque estén guiadas por sanidad y salud pública, tienen que participar muchísimos otros sectores dentro de cada una de las comunidades autónomas y a nivel del Estado. Tenemos la esperanza, desde mi unidad, que hemos elaborado este informe, este documento que les comento, utilizando todos los inputs que hemos podido de la gran cantidad de expertos con los que trabajamos, tenemos la esperanza de que sea útil para este proceso de desescalado en los próximos días. Y sin más, secretario, si hay preguntas.